¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas y con el dato destacado, ciertamente, de la presencia del presidente Mauricio Macri, de la gobernadora María Eugenia Vidal y de sus equipos de trabajo aquí en la ciudad de Mar del Plata, concretamente en la zona de Chapadmalal, en este retiro, de alguna manera, como se ha dado en llamar, vinculado con seguramente, realizar intensas reuniones de trabajo y definiendo proyectos hacia adelante. Y la presencia de Macri y de Vidal y también de buena parte del gabinete económico, tanto de la Nación como de la provincia, con algunos anuncios realmente importantes para Mar del Plata, ¿no? Por un lado, ha tenido mucha notoriedad el anuncio que se realizó en la banquina de pescadores. Esto concretamente lo hizo la gobernadora Vidal, acerca de un paquete de ayuda al sector pesquero, ¿no? Allí se anunció, y esto tiene que ver un poco con un convenio marco que se ha firmado entre el gobierno provincial, los sindicatos del sector y también las cámaras empresariales, que apuntan desde el sector público a otorgar créditos blandos. Ahí aparece la idea de un fondo rotatorio, también la definición de una tarjeta pactar similar a la que tiene el gobierno para lo que tiene que ver con el sector agropecuario, que apunta básicamente a líneas de financiamiento a bajas tasas de interés. Y por otro lado, en otra medida del sector público, la idea tiene que ver con mejorar los reintegros a las exportaciones del sector pesquero. Se habla de un paquete de unos 450 millones de pesos que va a estar disponible desde el arranque del año 2017, pero como siempre ocurre, ¿no?, con este tipo de anuncios, por el momento solo se conocen los trazos gruesos. Habrá que ver, en la medida en que avancen las semanas, cómo se va definiendo la letra chica de estos proyectos que apuntan básicamente a mejorar la situación de la industria pesquera, muy clave para lo que es la actividad económica de nuestro partido, y con serios problemas, ¿no es cierto? En los últimos años realmente la actividad pesquera ha tenido serios problemas de rentabilidad y esto ha repercutido sensiblemente en lo que tiene que ver con el empleo aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y por otro lado, en otro de los hechos destacados de estos días, con la presencia del presidente y la gobernadora, lo que ha sido la inauguración de la nueva planta de la firma Habana en el Parque Industrial. Allí se habla de una inversión de unos 100 millones de pesos. Ha llevado allí al Parque Industrial General Sabio, finalmente, Habana, su producción, y también fue uno de los eventos destacados de los últimos días aquí en nuestro partido. Hubo más, otros temas los vamos a ir comentando a lo largo del programa, por ejemplo, lo que ha sido la firma de un convenio, esto ya no con lo que tiene que ver con la presencia de Vidal y Macri en Mar del Plata, sino con la firma con el ENOSA por parte del intendente Carlos Fernando Arroyo y también del presidente de Obras Sanitarias, el ingeniero Mario Del Olio, para lo que va a ser el financiamiento por parte del ENOSA de buena parte de esa inversión de 610 millones de pesos que va a involucrar el sistema Acueducto Oeste, realmente un acueducto vital para lo que es, le diría yo, la recomposición del reservorio de agua de la ciudad de Mar del Plata, y también la posibilidad de brindar, servicio de agua potable a unos cuantos miles de marplatenses. Pero este es seguramente el dato destacado en lo político aquí en la ciudad de Mar del Plata, seguramente con implicancias en lo económico. Pasaron muchas cosas en la semana también en el plano financiero. De esto vamos a estar hablando extensamente, como siempre, sobre el cierre del programa. Seguramente el dato que más le ha sorprendido a la gente es el resurgir del dólar, ¿no? Superó los 16 pesos por primera vez. Esto realmente es el primer registro histórico que se tiene por encima de los 16 pesos, pero es un máximo para el año. Y vamos a estar analizando justamente cuáles son los fundamentos de este cambio de tendencia, por lo menos de corto plazo, en la moneda estadounidense, que le adelanto tiene que ver con un contexto global que se ha complicado para las monedas de países emergentes. Esto lo habíamos comentado ya desde lo que fue la victoria de Donald Trump en las elecciones para presidente en los Estados Unidos, allá por el día 8 de noviembre. Y otro de los datos destacados de la semana, realmente todavía en debate en el Congreso de la Nación, un tema que va a ser central también la próxima semana, es el que tiene que ver con los cambios en ganancias, un impuesto que realmente ha generado infinidad de debates en los últimos años, que cuenta en este cierre de semana con varios dictámenes de comisión, ¿no? Estos se van a estar votando la semana próxima en el Congreso de la Nación, así que lo que sigue aquí en Mercados y Empresas es justamente analizar este tema, el tema de los cambios en ganancias. Para esto tenemos dos testimonios de especialistas realmente de la ciudad de Mar del Plata. El primero de ellos, del contador Carlos González, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de nuestro partido, que sobre las modificaciones que se están analizando en ganancias, nos comentaba lo siguiente. El proyecto de reforma, la verdad que es muy básico, para mí es muy simple,
me parece que, o sea, la 27260, la ley 27260, que es la de licenciamiento fiscal, en su título sexto, determinó la conformación de una comisión bicameral conformada por 15 senadores, 15 diputados, que iban a reformar el sistema tributario para lograr mejor equidad, para mejor estructura de los impuestos, bueno, una serie de cuestiones. Pero yo creo que llevar este proyecto, donde lo único que hacen es modificar el artículo 23 y el artículo 90, perfecto, el 90 hace rato que lo estamos pidiendo que hay que reformarlo. Pero hay un montón de cosas más en impuestos a las ganancias. Me parece que esto es muy pobre. Es decir, aparte parece que ganancias lo pagan solamente los del artículo 79 de la inciso A, B y C. O sea, la gente que está en relación de dependencia o los jubilados. Parecería eso, porque es lo único que se toca. Y hay un montón de cuestiones más, ¿sí?, que habría que reformarla, pero sin duda. Por ejemplo, deducción por gasto de sepelio, 996 pesos por año. Con 900 pesos no compro ni nada, no, ni media corona. Es decir, hay un montón de cosas. Los seguros de vida, las deducciones por intereses de crédito hipotecario, millones, las amortizaciones de los inmuebles, de los vehículos, el límite a la deducción de gastos en los vehículos. O sea, salvo que sea remis o viajante de comercio, son 4 o 5 actividades, si yo tengo un vehículo afectado a mi actividad, no puedo deducir más que 7.200 pesos en un año. Entonces, creo que eso es fundamental. O sea, y al margen, hace 15 días en Mar del Plata estuvieron las jornadas tributarias, un evento que se hace, son las número 46 que se hicieron acá en la ciudad, que la hace el Colegio de Grabado, se ha debatido muchísimo. Yo participé en una de las comisiones, justamente la del tema de ganancias. Estuvimos 2 días debatiendo, pero sacando un montón de cosas. O sea, lo que nosotros pensamos, y lo que pensó, o sea, lo que todo el mundo cree, es que el mínimo no imponible, por ejemplo, no hay que actualizarlo, ponerle un índice, no sé, el dólar o el índice de precio mayorista o consumidor. No, el mínimo no imponible hay que revisarlo. ¿En qué sentido? ¿Qué es el mínimo no imponible? El mínimo no imponible es lo que cualquier contribuyente necesita para vivir durante un año. Entonces yo tengo que... ese concepto o ese importe del mínimo no imponible tiene más de 30 años, que lo que hicieron fue actualizarlo, pero me parece que hay que revisarlo. Hay cosas que se deben incluir en el mínimo no imponible, porque es los gastos. O sea, yo creo que en el mínimo no imponible, en la estructura del mínimo imponible, no está, por ejemplo, el consumo de celulares o lo que nos cuesta Internet, por decir algo, cosas que hace 20 años no existían. Entonces me parece que eso es la reforma. Como usted ve, cierto fastidio, inclusive uno nota de parte de los profesionales especialistas en el tema impositivo cuando se plantean estos parches en ganancias, ¿no?, que es un poco lo que surge cuando escucha estos comentarios tan profundos del contador Carlos González, que bueno, hace referencia a la necesidad imperiosa de una reforma integral del impuesto a las ganancias, ¿no? Bueno, un tema que usted va a ver se repite en otros profesionales del área. En un rato vamos a estar compartiendo, por ejemplo, el testimonio del doctor Marcos Jauregui, que justamente opina en el mismo sentido, ¿no?, es que esta serie de parches que van tratando de resolver urgencias, por ejemplo, en este momento, bueno, la cuestión vinculada con los asalariados que han sido alcanzados por el impuesto a las ganancias y la falta de actualización de escalas y de distintos indicadores en los últimos años, bueno, se apunta concretamente a resolver esa urgencia, pero nunca analizando el eje central, que es un impuesto que se ha distorsionado, le diría yo, absolutamente en los últimos años. Bien decía González, por ejemplo, que justamente en lo que tiene que ver con el texto de la ley de licenciamiento fiscal ya se hablaba de la composición de una comisión bicameral para analizar una reforma impositiva integral y bueno, todavía evidentemente las urgencias no han permitido disponer del tiempo necesario para avanzar en esas cuestiones. Usted piense que la cuestión tributaria, más allá de su alcance o no sobre determinados sujetos en la economía, realmente en el marco macroeconómico define todo, ¿no? Porque desde el punto de vista impositivo uno puede estimular, desestimular, digamos, inducir determinadas inversiones o desincentivarlas, y en este sentido, bueno, está claro que en la medida en que la Argentina no se plantee una reforma impositiva integral, la incertidumbre en relación al sistema impositivo va a seguir complicando la llegada de inversiones importantes. Pero bueno, dentro de lo que es el proyecto oficial,
y también esto se advierte en otros proyectos alternativos de los que se están discutiendo en estos días en el Congreso de la Nación, bueno, aparece la novedad de que finalmente se modifican las escalas a través de las cuales se tributa el impuesto a las ganancias. Sobre este tema conversamos con el contador González en el segundo tramo de la charla. El proyecto que hay es que a partir del año que viene el primer tramo va a empezar en 65.000 pesos o 61.000 pesos. ¿Sí? O sea, de 0 a 61 va a pagar. Él arranca con un rango del 5%, o sea, se baja el primer tramo en 4 puntos, porque hoy la escala está en 9%, y hoy ese primer tramo es de 0 a 10.000. Bien, eso se corrige, pero creo que tampoco es la corrección que debe haber. Esa escala es progresiva. Primer año arranca en 61.000 pesos, o el primer tope es 61.000 pesos, el segundo es 120 y pico, 70 y pico, y el tercer año, en el 2019, 140 y pico de mil pesos. Ese es el proyecto. Yo creo que ese monto debería ser el de este año 2017, porque partamos de otro análisis. Se dice que cualquier familia tipo, para no ser pobre, tiene que ganar más de 12.000 pesos, 12.458 pesos por mes, algo así es el número. Vamos a hacer redondo, 12.000 pesos por mes, por 12 meses son 144.000 pesos al año. O sea, yo para no ser pobre tengo que ganar tengo que tener un ingreso superior a eso. Con lo cual me parece que la escala debería a partir de ahí. Pero bueno, son un montón de cuestiones. Está bien, el costo fiscal, bueno, busquémoslo por otro lado. Busquemos el costo fiscal por otro lado. Pero yo creo que este tema de ganancia hay que analizarlo en serio. El impuesto a la ganancia en su momento funcionaba y funcionaba muy bien. Se ha desactualizado, hay cosas que no la hemos corregido. El tema de las amortizaciones es tremendo. El tema no solo de las amortizaciones de los bienes de uso, de bienes muebles, sino de los inmuebles. Yo un inmueble que adquirí en el año 90, que todavía tiene plena vigencia porque es un inmueble que tiene, no sé, 20 y pico de años, ¿sí? Está todavía vigente, está en funcionamiento, está en condiciones de producir ganancia, y tengo una amortización clavada en esos valores. Entonces, eso también para las empresas es muy malo. Y ni hablar del ajuste por inflación, que es otro tema, ¿sí? Pero yo creo que esta reforma, concretamente, es muy básica. Y no sé si da para tanto debate. Me parece que el debate debería producirse con otras cuestiones del impuesto. Y realmente muchos fundamentos muy profundos, ¿no?, son los que deja Carlos González para justificar o argumentar en favor de una reforma integral del impuesto a las ganancias. Nos decía, por ejemplo, además, fuera de cámara, que no existe una explicación clara acerca de por qué dentro de lo que es la estructura del impuesto hoy se discrimina tanto a los trabajadores independientes contra los trabajadores en relación de dependencia. Este es un elemento realmente también que debería considerar una reforma en el futuro de este impuesto. Pero nos queda el último tramo de la charla con el contador Carlos González, donde hacemos referencia a las fuentes alternativas de ingresos que ha propuesto, por ejemplo, el proyecto del Frente Renovador, que en estos días se está tratando en el Congreso, para compensar lo que tiene que ver con una reducción de la carga impositiva para los asalariados. Temas que tienen que ver con gravar la renta financiera, con crear un nuevo impuesto para el juego, que ya tributa impuestos, pero un impuesto extraordinario. Sobre estas cuestiones conversamos con González en el último tramo de la charla. Yo creo que, cuando nosotros le metemos mucha presión fiscal a determinadas actividades, a determinados rubros, ¿qué es lo que pasa? Y la gente que tiene esa actividad trata de empezar a eludir el impuesto. Esa es la realidad. Yo creo, la renta financiera. Sí, hay renta financiera que es fácilmente gravable, pero el tema de los plazos fijos, de los depósitos a plazo fijo, además de inversiones, yo creo que la cuestión, el nudo central de por qué esa renta no está gravada, es una cuestión simple, para incentivar al ahorro. No nos engañemos, si los bancos no tienen depósito, no pueden prestar. Y si tienen menos para prestar, la tasa de interés sube. Y si el rendimiento de las tasas de los plazos fijos, las tasas de interés, están alcanzadas por el impuesto, ¿qué va a hacer? Y la gente va a querer más tasas de interés. O sea que eso lo único que va a hacer es encarecer el crédito por dos motivos. Porque está gravado por el impuesto, o porque va a haber menos dinero para prestar. Me parece que
eso no tiene... Ya también se escuchó de que iba a haber por debajo del 1,5 millones de pesos no se iba a pagar, o se iba a estar exento del impuesto. Pero bueno, sabemos cómo funciona eso en nuestro país. Y bueno, si yo tengo 15 millones de pesos, haré 10 plazos fijos. Dice, no, lo vamos a controlar por los números de quit. Bueno, buscaré a toda mi familia, pero esas cosas ya pasaron. No nos olvidemos de cuando se implementó en alguna oportunidad el impuesto al cheque, que los cheques en aquella época a menos de 300 pesos no pagaban. Uno iba a cobrar a una empresa y le daban una sábana de cheques. Entonces, creo que esas cosas no duran mucho en el tiempo. El juego tiene ya un impuesto. Si no mal recuerdo, la tasa es del 33%, que se le aplica al beneficiario del premio. Que si le subo la tasa, ¿y qué va a pasar? Van a pulular el juego clandestino. Lo de la minería, realmente no lo conozco, no sé, no conozco la esencia, no sé si ese 5% le afecta mucho o poco, creería que no, pero bueno, eso hay mucho lobby político a decir, ¿no es cierto? Entonces, ¿la única cuestión que queda, o la única posibilidad que queda, es reducir el gasto público? Y yo creo que sí. Nosotros tenemos una tasa tributaria, una presión del 42%. Y como se ha dicho en nuestros últimos días, y se ha dicho siempre, no tenemos el servicio, ¿sí? O no somos Suecia, que tiene el 45%. Tenemos el 42% si le agregamos los otros costos, creo que estamos arriba del 50%. O sea, si le agregamos lo que tenemos que pagar que el Estado no nos da. Entonces, bueno, yo creo que pasa por ahí seguramente. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y seguimos hablando de los proyectos para el cambio en el impuesto a las ganancias a partir del año 2017. Y bueno, aparecía en el último tramo de la charla con el contador Carlos González, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, de General Porredón. Bueno, esta idea de la necesidad de reducir el gasto público, ¿no? La Argentina hoy tiene una presión impositiva, una presión tributaria en un nivel récord, por encima del 40% del PBI, con un Estado que, como decía González, no brinda los servicios básicos, ¿no? Piense, por ejemplo, en cuántas familias deciden pagar por educación privada, por seguridad privada, ni hablar que también, por supuesto, por salud privada. Bueno, todo esto tiene que ver con un sector público claramente ineficiente, muy abultado, ha crecido mucho en los últimos años y bueno, todo esto se sostiene claramente con una elevada presión impositiva. Por eso seguramente en la medida en que se avance con un proyecto de reforma tributaria, estos son temas que habrá que contemplar, ¿no es cierto? Porque en la medida en que la presión impositiva es alta, por supuesto que también se desincentiva, por ejemplo, la llegada de nuevas inversiones. Hay un dato realmente clave en este sentido, que es que el Foro Económico Mundial ya en el año 2015 puso a la Argentina a la cabeza del ranking de los países que tienen la mayor presión tributaria para el funcionamiento empresario. En esas condiciones está claro que si no se reforman, difícilmente vengan inversiones de fuste hacia nuestro país. Pero seguimos hablando entonces de estos cambios en ganancias con otro testimonio, ¿no? Decíamos que también tenemos la palabra del doctor Marcos Jauregui-Berri, del Instituto de Derecho Tributario del Colegio de Abogados, que sobre este tema nos comentaba lo siguiente. Sí, es cierto, lo que hay es un proyecto particular respecto a la reforma de ganancias y sobre todo la incidencia que tiene en el asalariado, en el trabajador en relación de dependencia, que es lo que se está focalizando la
la discusión en este momento y el debate parlamentario, que en definitiva se plasmará en una reforma a la ley del impuesto, pero muy particularizado a este sector, ¿no es cierto?, en donde se le busca obviamente ser más equitativa la carga tributaria para los trabajadores en relación de dependencia, particularmente a través de elevación o contemplación de los mínimos no imponibles, modificación de las escalas, ¿no es cierto?, y las alícuotas para liquidar el impuesto y particularmente a esto. Después las otras derivaciones y discusiones creo que pasan a ser colaterales en la discusión, pero es lo central en lo que se debería encarar. Es decir, porque cuando uno se analiza la reforma particular del impuesto a las ganancias en una determinada renta, que sería la renta del trabajador en relación de dependencia, es una cuestión pequeña dentro de toda la estructura tributaria de un país. Es decir, Argentina desde los últimos años ha habido, cada vez que ha empezado un nuevo gobierno, se habla siempre de una reforma tributaria. Incluso hasta en las últimas campañas electorales se introducía el tema de la reforma electoral como una cuestión política a tener en cuenta en una campaña, cosa que hace muchos más años atrás eso no era, ¿no es cierto?, un tema de discusión, pero se ha plasmado. Incluso recuerdo en el primer gobierno de Kirchner que también se hizo un proyecto de reforma tributaria que fue invitado a distintos sectores, incluso el Colegio de Abogados de Mar del Plata también fue invitado a participar, que después no tuvo un resultado en concreto. Ahora la nueva ley de blanqueo, como se denomina en general, contempla la posibilidad de una nueva reforma tributaria. Obviamente veremos, porque recién estamos empezando, si esto se lleva a la práctica. Pero creo que eso es lo importante, es decir, hacer una reforma tributaria que tenga, sea perdurable en el tiempo, que apunte directamente a qué es lo que se va a querer gravar, qué perfil de recaudación se quiere. Es decir, acá se habla de suplir recaudación a través de reducir impuestos a la minería o agravar la renta, los plazos fijos o renta financiera o disminuir lo que sea trabajado en relación de dependencia. Son todas cosas muy aisladas. Lo que habría que encarar definitivamente es una reforma tributaria integral, ver qué se quiere alentar. O sea, debemos tener en cuenta que el aspecto tributario es esencial para incidir en la actividad de un país. Es decir, el impuesto es la herramienta fundamental en que uno puede alentar o desalentar cualquier conducta económica de un país. Entonces creo que habría que encarar algo más general que algo particular de una reforma que obviamente que es bienvenida, pero que debería analizarse un poco más integral el tema. Y Marcos Jauregui lo destacaba, ¿no?, en este primer tramo de la charla, bueno, este concepto de que, bueno, justamente el marco tributario es esencial, es fundamental para incidir en la vida económica y social, por supuesto, de un país, ¿no es cierto? Una reforma tributaria integral debería justamente tener en cuenta estas cuestiones para incentivar o desincentivar determinadas inversiones, determinados procesos dentro de nuestra economía. En el segundo tramo de la charla con Marcos Jauregui, seguimos hablando de la posibilidad de una reforma tributaria. Aquí el punto es, ¿cuáles son los elementos centrales a cambiar con respecto al marco tributario o impositivo que tenemos vigente? Sobre este tema, Jauregui nos comentaba lo siguiente. Para remontarnos en el tiempo, cuando se reformó la Constitución en el año 1994, se puso en esa reforma, los constituyentes comprometieron al Congreso en que en 2 años se iba a dictar la nueva ley de coparticipación federal de impuestos. Es decir, que es la que establece cómo se distribuye entre todas las provincias, porque nosotros somos un Estado federal, pero la recaudación está a cargo de un organismo centralizado que es la DGI, que después deriva esos fondos a través de la ley de coparticipación a las provincias. Esa ley que tenía un plazo máximo para el año 1996 de que se redactara, nunca se redactó. Es decir, que es la principal discusión, que es cómo se reparte la recaudación que lleva adelante la FIP-DGI. Y después buscar armonizar todo el sistema tributario entre la nación, provincia y municipio. Nosotros venimos de un pacto federal para el empleo, la producción, el crecimiento, también, que derogaba, que se comprometían las provincias a derogar el impuesto a los ingresos brutos, uno de los impuestos más recesivos que hay, que es un impuesto provincial. Ahora, pasamos de una ley que decía que iba a derogar ingresos brutos, a que hoy día ingresos brutos haya aumentado
su nivel de recaudación de las provincias, porque las provincias es la forma que tienen de conseguir fondos cuando obviamente los mismos escasean por la coparticipación. También los municipios han avanzado en distintas formas tributarias para tener mayores recaudación. Y a nivel federal, el sistema tributario siempre se critica al anterior, pero nunca se reforma ni se sacan ningún tipo de impuestos ni se orientan los mismos hacia un determinado perfil de recaudación. Es decir, lo que habría que hacer es una reforma, volver a la fuente, es decir, bueno, una ley de coparticipación, si se va a reflotar el pacto federal, si se va a volver a centralizar y decir, bueno, qué va a ser la masa, lo que se va a querer incidir en la tributación, si va a tener un perfil productivo, si se va a grabar al consumo, si el ahorro va a estar grabado, como puede ser, por ejemplo, los proyectos de renta financiera, que pareciera que buscan ahí grabar el ahorro, pero ponerse de acuerdo y establecer un sistema tributario un poco más equitativo. ¿Es muy alta la presión fiscal en la Argentina? ¿Debería reducirse? Y sí, es alta. Es alta y muy dispersa. Es decir, hoy día las provincias y municipios han aumentado la presión, cosa que antes era muy baja. Y después ahí se ha tornado un poco bastante complejo en cuanto al sistema tributario. Habría que, primero es alto, es decir, en términos numéricos es alto, y después se ha empezado a dispersar y lleva a que haya haya inseguridad a veces en en cuál es la recaudación real que una empresa debe afrontar cuando inicia una producción. Es decir, la famosa que el impuesto sea certero, perdurar en el tiempo, que haya economía en la recaudación y demás, creo que ha empezado a flaquear. Eso es lo que habría que corregirse, creo que con una buena reforma. ¿Esto atenta contra la inversión? Sí, atenta contra la inversión, establecen cargas que a veces los contribuyentes tienen que soportar, que entorpece, que crea mal ánimos a veces y demás, que se puede corregir, pero tendría que corregirse con una reforma integral, donde obviamente el Congreso va a tener una gran participación. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Organización Ventimiglia. Productores asesores de seguros. Agentes del grupo asegurador La Segunda. Experiencia y profesionalismo. Soy tu voz de la buena ciencia. Plazo fijo del hipotecario. ¿Querés ser dueño de tu vida? ¿Querés ser dueño de más? SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Bien, y cambiamos de tema en este tramo de Mercados y Empresa. Dejamos de hablar de los cambios en el impuesto a las ganancias y nos vamos a enfocar en la actividad aseguradora dentro de lo que es nuestro habitual espacio dedicado a la actividad del negocio asegurador. Y en este sentido, bueno, una noticia importante en los últimos días que tiene que ver con que la Superintendencia de Seguros de la Nación suspendió las actividades de una nueva compañía aquí en nuestro medio. Hablamos de Aseguradora Federal Argentina, lo que ha hecho resurgir, bueno, la necesidad de analizar con qué compañías contratar, ¿no es cierto?, para no tener problemas a la hora de enfrentar las derivaciones de un eventual siniestro. Así que sobre este tema conversamos en la semana con el doctor César Ventimiglia, que nos dejaba estas consideraciones que usted escucha a continuación sobre los elementos a tener en cuenta al elegir una compañía de seguros. En principio que el seguro es un sistema que históricamente consiste en un gran fondo mutual de aporte de primas, de dinero, de mucha gente para que algunos cobren cuando se produce el siniestro. Esa es la base que nunca debemos perder de vista cuando evaluamos a qué se dedica el seguro. Una empresa aseguradora se dedica a suscribir riesgos, no a tomar pólizas indiscriminadamente. Suscribir riesgos significa elegir, ponderar, evaluar, porque una vez que ese riesgo se asume, esa póliza se emite, si es una póliza que está mal suscripta o con una prima insuficiente o por algún detalle técnico, puede llegar a perjudicar al conjunto de la masa de asegurados
que pagan el seguro en esa empresa. Por eso es importante distinguir entre política de suscripción de riesgos, que no es discriminación, es exactamente eso, digamos, es elegir el riesgo, ponerle o ofrecerle al asegurable el mejor costo posible y cuando ocurre el siniestro cumplir con lo comprometido, que es pagarlo, pagar la indemnización, ¿no? Ahora, este planteo supone entonces que hay compañías que por ahí con la intención de captar más clientes, digamos, se exceden lo que es la reducción de tarifa, y esto es de alguna manera una política irresponsable. Exactamente. Hay un indicador importante que se puede observar en la página, en revista especializada de seguros, o si no entrando en la página de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que señala la cantidad de juicios que tiene en trámite una aseguradora y también qué porción del mercado en el riesgo automotores, por ejemplo, tiene. Si la aseguradora tuviera menos del 1% del mercado de autos asegurado y casi el 4% de los juicios del total, estamos hablando de una aseguradora que está en serio riesgo de insolventarse. Es decir, tener muchos juicios significa patear la pelota para adelante, como se podría decir popularmente. Es decir, no resolver el problema, no hacer transacciones en la etapa de mediación o cuando empieza el juicio, o de manera extrajudicial cuando se produce el siniestro. Esto es una señal de mala salud a mediano y largo plazo. Y es importante que la gente recuerde que si la compañía se insolventa, nadie le va a pagar. Si se corre el riesgo de pagar un seguro barato, pero que finalmente no le sirva para nada si se ve envuelto en un juicio que dura 4, 5, 8, 10 años, defendido por un abogado que él no designó, porque la aseguradora a su cargo pone su propio abogado, lo cual está bien, pero ese abogado es abogado de la aseguradora, aunque juegue también el rol de abogado del asegurado. Por eso nosotros recomendamos, cuando se evalúa el costo de un seguro, evaluar básicamente la salud de la empresa y tener una póliza, digamos, contratada con las mejores coberturas para lo que se puede pagar. Y un dato clave, ¿no? Este tema de hacer el seguimiento de los juicios de las compañías, ¿no? Porque está claro que, cuando una compañía no enfrenta justamente sus compromisos, aparecen los juicios, esos juicios se demoran en el tiempo, se van acumulando justamente en cabeza de las compañías, con algunos problemas de solvencia o de liquidez, y a partir de allí la eventualidad de que finalmente la compañía se insolvente y finalmente el asegurado deba hacer frente con su patrimonio justamente a las derivaciones de un siniestro. Un tema realmente complejo y que le ha costado en muchas situaciones a distintas familias en toda la Argentina, justamente problemas patrimoniales realmente muy serios. En el segundo tramo de la charla con el doctor César Ventimiglia, profundizamos estas cuestiones. Ahí Ventimiglia decía, por ejemplo, hay que tener, esto es lo que recomiendan los productores, la póliza con los mejores seguros que una familia pueda pagar. Así que en el segundo tramo de la charla el doctor César Ventimiglia nos deja algunas consideraciones en relación también a este tema. No siempre lo más barato es lo mejor, no siempre es conveniente hacer, por ejemplo, en automóviles los seguros contra todo riesgo y dejar de asegurar la casa. Es decir, hay prioridades, un seguro de incendio es mucho más barato que un seguro de automóviles, la gente en general lo ignora, y si algo puede dejar ahí en la calle es que se le queme la casa y no que le roben el auto. Creo que esas son cuestiones a tener en cuenta y un asesor productor de seguros justamente ejerce su profesión asesorando en ese sentido. Ahora, César, sobre la cuestión del riesgo que supone contratar con una compañía que no tiene una política responsable, ¿no? En una política comercial y, digamos, en cuanto a la construcción de su solvencia y su liquidez responsable, ¿hay, a su juicio, muchas empresas en el sector que puedan estar, digamos, débiles o vulnerables en este sentido? No hay muchas, por suerte. Nosotros con este indicador recién hicimos una revisión del ranking de juicios y el porcentaje de cartera. Entre las 25 primeras en juicios hay unas 4, 5, 6 que tienen este problema. Es importante, pero no representa un gran porcentaje de magnitud. Lo que nosotros hace muchos años estamos en este oficio, pensamos que es fundamental es no tomar el costo del seguro como si fuera el costo de un kilo de harina o de una cubierta de automóviles,
de la misma marca, de las mismas características. Es decir, para comparar tenemos que comparar servicios, empresas y productos similares. Si no, corremos el riesgo de, como decíamos al principio de la charla, pagar barato algo que finalmente no nos sirve para nada. Con lo cual, en ese caso es mejor no pagar nada, ¿no? Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Organización Ventimiglia. Productores asesores de seguros. Agentes del grupo asegurador La Segunda. Experiencia y profesionalismo. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Bien, y nos metemos de lleno ya en este tramo de mercados y empresas, en lo ocurrido en una semana financiera realmente con muchas novedades. Pero seguramente el tema del dólar es lo que más ha sorprendido en los últimos días, no tanto tal vez por lo que es el salto de la cotización en términos de porcentajes, sino seguramente por lo que es desde el punto de vista psicológico que el dólar haya atravesado en el mercado minorista por primera vez en su historia el nivel de los 16 pesos. Ya la semana pasada le decíamos que había factores tanto internos como externos atrás de esta recomposición de la demanda de dólares. En lo interno está el tema de tasas de interés más bajas que está induciendo el Banco Central. Esto tiene que ver claramente, con la menor inflación que está percibiendo el Banco Central de la República Argentina, que hace que vaya reduciendo progresivamente la tasa de interés para permitir de esa manera, cumplido o por lo menos en vías de cumplimiento el objetivo inflacionario, para ir tratando de buscar una mejor respuesta de la actividad económica. Esto es lo que pasa en lo local. Y en lo internacional seguramente está el tema más fuerte o más importante, ¿no? Nosotros hemos venido hablando de manera sistemática en las últimas semanas de lo que fue la victoria de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos el 8 de noviembre, de un cambio de escenario internacional, de un escenario de dólar mucho más fuerte, concretamente el dólar index que se sigue en los mercados financieros, que es la relación entre el dólar y una canasta de monedas de países desarrollados, está en su máximo nivel desde el año 2003. Y esto obviamente tiene repercusión, por ejemplo, en América Latina, donde se debilitan las monedas, se debilita el peso mexicano, se debilita el peso argentino, pero en lo que tiene que ver con nuestra moneda, lo que más importa es cómo se debilita el real, ¿no es cierto? Porque recordemos que Brasil es nuestro principal socio comercial y en la medida que se debilita el real, obviamente eso encarece los productos argentinos y abarata los productos brasileños. ¿Qué pasó con el real en estos días? Esto es lo que le mostramos a continuación. Para mostrarle lo que ha sido la evolución de las últimas semanas, ¿no? El piso del real contra el dólar estuvo bastante antes de lo que fue la victoria de Donald Trump. En realidad se produjo el 25 de octubre, porque ya desde allí los mercados financieros en realidad comenzaban a especular con que sobre fin de año iba a haber una suba de las tasas de interés en los Estados Unidos después de las elecciones presidenciales. En aquel momento, el 25 de octubre, el real cotizaba a 3 reales con 11 por dólar. Desde allí vemos el registro del 8 de noviembre, el día que gana Trump, 3,17, y después el salto importante, ¿no? Subió 30 centavos, esto es más del 9%, casi el 10%, la caída de valor del real contra el dólar, con lo cual obviamente aquí está la presión sobre la moneda argentina. Y en este sentido, lo que hay que tener en cuenta es que desde las elecciones de Estados Unidos, el 8 de noviembre, hasta aquí el dólar ha subido menos de $1 aquí en nuestro país. Esto es el 6% más o menos. Es decir que por el momento lo que uno ve es que el real se ha depreciado mucho más que el peso, con lo cual está claro, ¿no?, que hay una presión hacia la demanda de dólares más importante dentro de nuestro sistema financiero. Obviamente es un tema para seguir de cerca, pero por el momento lo que vemos es un escenario de monedas emergentes más debilitadas, con lo cual el peso claramente tiene razones para tener cierta debilidad contra el dólar. Y el otro elemento en el plano internacional es el que le mostramos a continuación, que ya lo hemos comentado en las últimas semanas, el nivel de tasa de interés en los Estados Unidos. La tasa a 10 años
sigue subiendo. Había marcado el 6 de julio un 1,37% como nivel mínimo para los últimos años. El 8 de noviembre, cuando gana Trump, estaba en 1,86 y de allí sigue subiendo, y esta semana ya la tenemos en 2,44%. Una tasa de interés más alta en Estados Unidos genera más demanda de dólares para colocaciones justamente en bonos en dólares en ese país, con lo cual ahí está también uno de los elementos que presiona hacia el alza el dólar y a la baja las monedas de los países emergentes y también de otras partes del mundo. Estos son los temas tal vez centrales en estos días en el mercado financiero para explicar lo que pasó con el dólar en nuestro mercado cambiario. Pero otro dato destacado en el plano internacional tuvo que ver con el primer acuerdo desde el año 2008 de los países de la OPEP para controlar la producción y de esa manera permitir la recomposición del barril de crudo. Compartimos a continuación sobre este tema un informe de la agencia de noticias internacional Euronews. La OPEP acuerda reducir su producción de petróleo a partir del 1 de enero a cambio de que otros países exportadores hagan lo mismo. En una decisión inédita desde 2008 y para estabilizar los precios, la Organización de Países Exportadores de Petróleo acordó en su reunión en Viena rebajar su producción a 32,5 millones de barriles diarios. En octubre seguía por encima de los 33 millones. La condición de que esto se cumpla es que países externos como Rusia procedan de la misma manera. This agreement is subject to Este acuerdo está sujeto a una reducción de 600.000 barriles por día por parte de los productores externos a la OPEP, manifestó el ministro catarí de Energía y presidente de la reunión, Mohammed bin Saleh Al Saad. OPEC producers, Russian Federation. La Federación Rusa se ha comprometido a reducir 300.000 barriles. 300,000 barrels. Dentro de la organización se ha tenido que encontrar un equilibrio entre su líder Arabia Saudí y el segundo y tercer productores Irak e Irán. Todos, excepto Libia y Nigeria, por sus conflictos internos, se aplican proporcionalmente esta reducción. En el caso de Arabia Saudí, se trata de 500,000 de barriles diarios menos, mientras que Irán acepta no sobrepasar los 4 millones. Un caso aparte es el de Indonesia, suspendido como miembro. Inicialmente se pidió a Indonesia que redujera una cierta cantidad y ya que el país no pudo aceptar, la reducción se ha distribuido entre los otros países miembros, declaró el presidente de la OPEP, Mohamed Hamel. El 9 de diciembre está prevista otra reunión entre la OPEP y los países externos como Rusia para validar el acuerdo. Las negociaciones se han producido cuando todos estaban ya en una producción récord. Como consecuencia de la decisión, el barril de Brent se ha disparado a los $50. Y un tema para seguir monitoreando seguramente, esta recomposición del precio del crudo de la mano del acuerdo de la OPEP. El crudo está cotizando en este cierre de semana cerca de $51, subió 10% en estos días y bueno, las perspectivas en la visión de la mayoría de los analistas internacionales es que el año que viene el crudo va a estar cotizando bien por encima de los $51 que ha sido el techo durante el año 2016. Nos queda, antes de pasar a entrar en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil y contarle de allí cómo está cerrando la semana en la bolsa, bueno, repasar cómo quedaron las tasas del EVAX. Le decía que volvieron a bajar esta semana y estos son los números en los que quedó, bueno, justamente el rendimiento de las letras del Banco Central en la colocación del último martes. Para 35 días, que es donde se concentra el grueso de las colocaciones, 24,75% volvió a bajar medio punto porcentual. Para el plazo más largo, 259 días, 22,99% anual. Nosotros ahora hacemos una nueva pausa y después de esa pausa entonces entramos en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil y de allí le contamos cómo está cerrando la semana la bolsa. Soy tu voz de la Buon Ciencia, plazo fijo del hipotecario. ¿Querés ser dueño de tu vida? ¿Querés ser dueño de más? Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en casa, siéntete como en Pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en Pava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval.
Bien, último tramo de Mercados y Empresas y tiempo entonces de entrar en comunicación telefónica ya con Mar del Plata Bursátil para hablar de cómo está cerrando la semana en la bolsa. Bueno, para esto ya estamos en comunicación entonces con la contadora Adriana Filiolo. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenas tardes. Hola, Marcelo, buenas tardes. Bueno, a ver, contanos un poco qué es lo que viste en la semana. Presentamos en el bloque previo el dato destacado del acuerdo en la OPEP, el último 30 de noviembre, la disparada del barril de petróleo por encima de los $50, subió más de 10% en la semana. Y bueno, esto seguramente con repercusión importante en la bolsa, ¿no? Sí, fue una semana, o sea, los papeles hicieron como una rotación, quizás están trasladándose a acciones que dependan más del tema del petróleo, ¿no? Pero lo que notamos como que el Merval se mantiene en la línea de los 17.000, también quizás en el exterior los papeles no es que hayan subido, sino que esta pequeña suba del dólar hace aumentar lo que se llama el contado con liqui, claro. Y bueno, eso hace subir un poco también el valor de las acciones, de las que cotizan afuera, que están dolarizadas para nosotros. Después el tema del petróleo, por ejemplo, notamos que enseguida el mercado se adapta. Hoy, por ejemplo, el papel más operado, el primero en volumen es Tenaris, ¿no? Vimos ayer, por ejemplo, en la semana, bueno, un día, el día que saltó el petróleo por esta decisión de la OPEP, por supuesto que Petrobras Brasil, que es como el papel principal siempre en el índice Merval en cuanto a la composición, también saltó el 8-10%. Pero bueno, después ayer y hoy está un poco para abajo, como que tiene más peso el tema de negativo de Brasil por temas internos o políticos que tengan ellos que lo que es la suba del petróleo. Entonces, los papeles que más se nota la suba hoy es Tenaris. En cuanto a volumen, en cuanto inclusive en el exterior, hoy en general las bolsas abrieron para abajo y Tenaris y Petrobras Brasil son las únicas que estaban para arriba. Así que bueno, yo digo que el mercado va mutando los papeles, ¿no? O sea, ahora es como que los de energía los dejaron un poco más tranquilos y a lo mejor algunas personas que tienen fuertes ganancias en otros papeles, como Tenaris es una de las acciones, tanto como YPF, que estuvieron muy flojas durante el año o que no tuvieron una suba tan destacada como los demás papeles, bueno, la gente vuelca su cartera ahí, ¿no? Aparte hay que recordar que Tenaris es uno de los papeles que en determinados años, cuando empezó a subir, era un tema, o sea, es un papel muy importante que paga sus dividendos en dólares y tiene una política de dividendos como tienen los papeles en el exterior, no a la Argentina, ¿no? Sí, seguramente Tenaris entonces llamada, ya lo decías vos la semana pasada, ¿no? Que había mejorado, bueno, la recomendación de algún banco de inversión para esta compañía de servicios petroleros, seguramente, bueno, una de las empresas que se puede beneficiar y mucho de un eventual salto del precio del petróleo, ¿no? Porque ya se está hablando de un petróleo después de este acuerdo de la OPEP, bueno, en la zona entre 50 y 60 dólares para el año que viene, ¿no? Es decir, superando este techo que ha tenido entre 50 y 51 a lo largo del año 2016. Pero Adriana, otro tema que me parece importante que analicemos es el tema de los bonos en dólares, ¿no? Porque decía en el bloque previo que la suba de la tasa de los bonos de los Estados Unidos ha generado caídas de las paridades de los bonos en dólares de Argentina y esto ha elevado sus rendimientos, ¿no? ¿Cómo estás viendo esto? ¿Qué viste hoy en el mercado en estos días? Sí, nosotros observábamos, o sea que ya los bonos, a nosotros nos pasaba que cuando venían los clientes a consultarnos, nos parecía como que la paridad había subido tanto que ya el rendimiento nos costaba, o sea, decir, bueno, ¿hasta dónde va a ir, no? Un bono de tan largo plazo que quizás para nosotros que vemos siempre toda la película nos parecía que había subido demasiado, ¿no? Claro. Y bueno, realmente con todo este efecto de Trump se hizo un acomodamiento de los mercados y para mí hoy vuelven a ser positivos, ¿no? O sea que un bono en dólares, un discount en Argentina te dé un 8%, pensá que este bono estaba en el 6%, o sea este 2% más en dólares, tanto bueno, el I-24 te está dando casi 6%, 5.70%. Eso es lo que trae, bueno, no sé, para nosotros vuelven a ser apetecibles estos bonos, ¿no? Y bueno, aparte, fíjate que se está discutiendo todo este tema del impuesto a las ganancias, que tan hablado está con la renta financiera y todo este tema, y sin embargo están llegando a acuerdos y o sea, lo lógico era que no tocaran la renta financiera, ¿no? Entonces siempre tenemos que recordar que los títulos públicos, o sea, para las personas físicas, las personas jurídicas, las sociedades, nunca estuvo exento, siempre pagaron por los títulos públicos, pero las personas, bueno, humanas, como dicen ahora, realmente están exentas, tanto de ganancias, la ganancia como la tenencia en bienes personales, ¿no? Sí.
Por último, Adriana, te pregunto por las LEVAX, porque, bueno, se habla mucho de la reducción sucesiva de tasas que ha venido realizando el Banco Central, ya la tenemos en 24,75, la de 35 días, pero me parece que hay un dato que tiene que ver con que esta tasa está muy por encima de la de plazo fijo e incluso muy por encima de la inflación que se espera para el próximo año, ¿no? ¿Cómo estás viendo esto? Sí, nosotros lo que vemos es que, si bien bajó la tasa, siempre decimos lo mismo, hay que ver cuál es la inflación real, ¿no? Si la tasa es positiva o si era mejor la tasa del 38 con la inflación que había, que era imparable cuando las tasas eran del 38. Lo que sí podemos decir que para hacer un complemento de cartera o para las personas que desean tener una inversión totalmente segura, el tema de las LEVAC, podemos decir que es la tasa más alta que hay en el mercado, porque la tasa de los plazos fijos, nosotros por clientes o porque hicimos un sondeo a través del departamento nuestro de research de las tasas, realmente la tasa en los bancos es mucho más baja. Entonces la gente se dice, no, porque las LEVAC, sí, las LEVAC bajaron, por supuesto que bajaron, pero también siguen 3-4 puntos arriba de lo que es una tasa en un plazo fijo. Y siempre nosotros lo que decimos es que esta tasa es homogénea, es transparente para todos, es decir, la persona que viene con 100.000 pesos va a tener la misma tasa que el que viene con 15 millones de pesos. Entonces, o sea, no sé, yo lo veo como algo noble, ¿no? O sea, que no tengas que estar, o sea, pidiendo ahí o que no tengas posibilidad de estar diciéndole a alguien que te mejore la tasa. Entonces, bueno, para nosotros es una de las causas principales por el cual les recomendamos las LEVAC, ¿no es cierto? Sí, sí, y sin duda se han constituido en el instrumento preferido por los inversores. Incluso esto lo conversa con gerentes de bancos y demás y advierten esta preferencia que tiene incluso el inversor minorista por las letras del Banco Central. Muy bien, Adriana, te agradecemos mucho esta nueva comunicación, te deseamos buen fin de semana y seguramente estaremos en contacto la semana próxima. Bueno, nos hablamos en la semana, Marcelo. Hasta pronto. Conversamos entonces con Adriana Figliolo, directamente desde Mar del Plata Bursátil, con el cierre de la semana de operaciones de allí desde la Bolsa de Mar del Plata. Nosotros ahora cerramos simplemente con los datos vinculados con los rendimientos de los principales bonos en dólares de la Argentina, ¿no? Este tema que conversábamos recién con Adriana, en el sentido de que hay bonos que se han puesto realmente interesantes en cuanto a sus rendimientos. Usted ya lo ve en pantalla. Bueno, el Bonar 10 sigue con un rendimiento del 0% anual, ¿no? Esto sigue despertando curiosidad, pero recuerdo que tiene que ver con que este es el bono que se va a tomar durante el primer trimestre del año 2017 como pago para el blanqueo de capitales, con la particularidad de que la alícuota para el blanqueo va a ser del 15% desde el 1 de enero, actualmente es del 10%, pero si se paga con este bono, con el Bonar 10 o con el Global 2017, la alícuota queda en el 10%. Por eso este bono está teniendo hoy una demanda realmente muy importante. Se estima incluso, este es un dato a tener en cuenta, que en el primer trimestre del año que viene, muy probablemente esa demanda se incremente justamente como consecuencia de este factor que es el blanqueo, ¿no es cierto? Un tema para tener en cuenta entonces el potencial de este Bonar 10 a pesar de su rendimiento del 0%. Y después nos quedan el Bonar 2024 y el discount con legislación argentina, los bonos que mencionaba Adriana Figliolo. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que estos rendimientos son muy superiores a los que estos bonos tenían un tiempo atrás, simplemente porque sus precios han caído después de lo que fue el proceso de subas de tasas de interés en los Estados Unidos que siguió a la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales del 8 de noviembre. El Bonar 2024 hoy tiene un rendimiento del 6,10 y el discount un rendimiento del 8,30%. Realmente, este es el menú que tienen hoy los ahorristas e inversores en dólares, con alternativas diferentes, ¿no? Por un lado está el inversor conservador en dólares, que seguramente preferirá una colocación corta, apostando a este tema de la demanda excepcional del blanqueo, como el Bonar 2017 o el Bonar 10, como se suele llamar este título público. Y alternativamente, para aquellos que prefieren fijar una tasa de interés en dólares relativamente alta para los próximos años, está el 2024 o en todo caso el 2033, obviamente en este caso para los inversores más arriesgados. En este sentido, y este es el último dato que le damos, le recordamos que cuanto más largo es el bono, más sensibles son los movimientos de sus cotizaciones ante cambios en las condiciones de mercado. Este es un tema que seguramente el inversor tiene que tener en cuenta a la hora de elegir títulos públicos en nuestro mercado. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos, como hacemos habitualmente, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.